Hola a todos de nuevo. Pues nada, soy Fede de Santa Tipo y lo primero agradecer también como mis compañeros a todo el equipo técnico y humano que está haciendo esto posible, porque es una odisea esto con las pandemias y demás, pero por fin hemos conseguido ponernos en marcha. En la mesa anterior, como hemos hablado de un tema muy interesante que es la concienciación, ¿no? Y la concienciación, nosotros, los que hemos arrancado todos los proyectos, siempre hemos empezado a través de las pantallas, de las redes sociales, de blogs y demás. Pero hay un momento en el que damos un paso más y empieza a haber algún tipo de concienciación más a pie de calle, pues, como puede ser a través de los safaris o exposiciones y publicaciones. Y antes de empezar, quería presentar un poco a la mesa, que esta es, como no es pequeña ni nada, pues vamos allá y presentar a la gente que estamos por aquí. Alberto de Paco Graco, Juan y Carlos desde Rótulos Chuléricos, ahí Jaén a tope, Jairo y Marta representando el nodo de Zaragoza. Hola. Roberto y Juan desde Málaga. Buenas. Laura desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Tony desde Mallorca. Hola. Y todo un referente como es Juan Nava desde Valencia. Y vamos a intentar hablar un poquito de las experiencias que hemos tenido todos en estos entornos y sobre todo reflexionar el tipo de concienciación que se crea, ¿no? Y para ello vamos a empezar ya con los safaris y empiezo lanzando, a ver, que si esto nos deja, compartiendo un par de vídeos desde Zaragoza y Jaén, donde se ve un poco lo que es el concepto safari y que sean ellos mismos también que nos expliquen qué es y cómo lo pensaron, ¿vale? Vamos a un momentito, comenzar a compartir. ¿Me veis? Aquí está. No tiene... Esto es Zaragoza, chicos. ¿Perdón? Zaragoza, ¿me oís? Sí, te escuchamos. Yo he lanzado. Contadnos un poco vuestra experiencia con el tema de los safaris. Vale, nosotros hemos hecho un par de safaris aquí en Zaragoza y bueno, nos vino el primero, nos ofrecieron hacer el primero a través de una asociación tipográfica que había aquí en Zaragoza, se llama Tipo Sanco, y hicimos como un paseo por el centro de la ciudad, descubriendo los rótulos más significativos o que más nos llamaban la atención e intentando explicar un poco tanto la historia del comercio y del rótulo en sí mismo, como un poco detalles técnicos, estéticos o más gráficos, ¿no? Y después hicimos otro más a través del Ayuntamiento de Zaragoza, que está bien que instituciones se vuelquen con proyectos de este tipo, ¿no? El segundo fue a través del Ayuntamiento, a través del programa Piloto Rojo, un programa cultural de aquí de Zaragoza, y nos pidieron, fue un poco un encargo también, entonces nos pidieron realizar un paseo por una zona concreta de la ciudad, lo cual tuvimos que prepararnos más porque tuvimos que hacer una investigación previa, dar paseos por esa zona de la ciudad primero y un poco pues seleccionar este tipo de rótulos y demás. Sí, el trabajo que hay detrás de un safari sobre todo es localizar y buscar joyas que visitar, pero que estén a la vez cerca de otras, porque es un paseo andando, entonces no puedes hacerle a la gente andar kilómetros entre un rótulo y otro. Y una vez que los tenemos seleccionados, pues empezamos, si no teníamos información previa de ellos, empezamos también el proceso de investigación, de hablar con los propietarios en caso de que tengamos la suerte de que todavía siga el negocio abierto o bien, pues bueno, de investigar fuentes históricas pues, para saber un poco la historia del comercio o de local. Ajá. Y desde Jaén, ¿qué tal fue la experiencia? Y contarnos un poquito. Sí, bueno, yo soy profesor de tipografía en la Escuela de Arte de Jaén y casi todos los años hago algún ejercicio relacionado con rótulos. Y el año pasado lo que hice fue sacar a los nenes a pasear, a hacer un safari tipográfico con
un paseo, ¿no? Yo lo llamé un paseo por el centro, simplemente pues lo que decían desde Zaragoza a buscar rótulos. Lo que hice luego fue una especie de experimento, una entrevista que se ve ahí, para ver si realmente les había llegado, ¿no? ¿Qué idea tenía la gente joven acerca de los rótulos, ¿no? Y bueno, no sé si es que mis alumnos son muy apañados o qué, pero la verdad es que yo les veo muy entregados todos los años con este tema. Quizás será porque los rótulos tienen una parte, por lo de siempre, ¿no? Porque tiene una parte histórica que se les va pegando y porque además son bonitos. Algunos, los que nosotros vemos son los más estéticos, eso sí que es verdad. Y bueno, funciona muy bien, ya está, simplemente eso. Ajá. Es interesante, lo hablábamos en la mesa anterior, el tema como las escuelas de arte o diseño son de los principales requeridores de este tipo de paseos, porque al final, ¿no? Nos plantean al mundo creativo el dar el valor un poquito de lo que es el rótulo y lo que significa para un barrio o una ciudad. ¿Cómo consideráis? ¿Se tendría que fomentar mucho más esta actividad a nivel educativo en el ámbito, desde el ámbito creativo, ¿no? Desde el ámbito del diseño? Lanzo la pregunta también para Juan Nava, que fue de los que hizo algún safari con el tema del congreso tipográfico que se realizó en el año 2003, 2004. Y un poco la pregunta es un poco para todos en ese ámbito de reflexión. Sí, vamos a ver. Yo tampoco he tenido muchas experiencias, pero bueno, porque dado mi carácter también de tímido, convulsivo, como ahora, por ejemplo, que me viene muy forzoso estar aquí, estoy encantado, pero me cuesta mucho. Pero bueno, me lancé y hice un itinerario con la Escuela Oficial de aquí de Diseño, con alumnos creo que era de un máster de edición. Y bueno, me di cuenta de que sí que es importante. Yo reivindico siempre la historia y sobre todo en la enseñanza del diseño, y sobre todo la gente que está más metida en el tema de tipografía, que es fundamental esto. Yo estoy convencido, igual que es fundamental pues, saber de la imprenta, el mundo de la imprenta, el mundo de la tipografía con tipos móviles, para luego entender muchas cosas de las que luego van a estudiar, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental también que se den cuenta de la historia Yo en el caso de los rótulos me gusta más llamarle letras más que tipografía. Entonces, que vean también, ¿no? Que sepan un poco que había unos profesionales que se dedicaban a estos menesteres, ¿no? de la rotulación, y creo que no se da todo lo que a lo mejor se debería de dar. Entiendo yo en al menos las experiencias de lo que he detectado yo por aquí y he sondeado con profesores y tal. No sé cómo lo veis por ahí. Sí. También, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de experiencia en ese ámbito? Sí, nosotros la verdad es que el salto de un poco de redes sociales y de divulgación a través de algo online y el paso a divulgación y concienciación fue a través de escuelas de diseño. Empezamos un poco con un safari tipográfico que hicimos con la Escuela de Arte de San Telmo, aquí en Málaga, y la verdad es que, bueno, la gente salió muy contenta del taller, hicimos hicimos fotos con los alumnos durante todo el safari y lo que obtuvimos fue, bueno, hicimos un cartel, un póster con todas las letras de la foto de los alumnos que habían hecho durante ese safari. Esta foto, por ejemplo, también fue del Málaga Type. Sí, que estuvimos en la primera edición del Málaga Type y estuvimos un poco contando el proyecto y también hablamos sobre pues, todo el tema de concienciación, un poco de cómo lo habíamos llevado nosotros y también estuvimos hablando porque ahí es cuando se estaba germinando la red y eso y lo comentamos también el tema de la red, que al final es un poco lo que estábamos diciendo todo el rato de no estar solo, ¿no? Y Sí, como demás. que había equipo. Había equipo y había más gente que se preocupaba como nosotros. La verdad es que el feedback que recibimos de la gente que ha venido a los safaris es positivísimo y nos encanta porque lo que nos cuentan es que
antes de venir a los safaris no se fijaban en estas cosas, pasaban desapercibidos y desde entonces nos cuentan que les ha cambiado la vida totalmente. O sea, que ahora no hacen más que echar la vista para arriba, para mirar los rótulos que se encuentran, incluso nos envían fotos, hacen las suyas propias y las publican. Es como que ha cambiado la percepción de la ciudad a través de estas actividades, ¿no? Entonces, yo creo que estamos satisfechos en ese sentido, ¿no? De haber hecho un clic en la cabeza de toda esta gente que ahora se fija pues, en que nosotros nos fijamos también, ¿no? Alberto. A mí me mola mucho, antes se veía un vídeo, o sea, una foto nuestra de unas señoras señalando en un mapa, hacer los safaris invertidos. O sea, no nosotros los profesionales decirle a la gente dónde tienen que mirar, sino pasear por la gente, ¿no? Moló muchísimo estos safaris que hicimos con las personas mayores del Centro Cultural de Mayores, la Casa del Rabo, porque nos iban señalando cosas que ya no existían. La mayoría de los comercios de los que hablaban ya no existían. Tener ese mapa de una ciudad desaparecida, que tenemos grabado, la mejor manera de hacer un formato audio, nos pareció muy potente para nosotros, porque aprendimos cosas de identidad y de memoria que no teníamos ni idea. Y a ellas les pareció una actividad súper interesante. Yo invito a hacer safaris con personas mayores, que lo lideren ellas. Tú les señales. Yo el año pasado participé en unas jornadas que se hicieron aquí de libro viejo, que era sobre el tema de comercio y demás, y justamente las chicas que lo habían preparado, la ruta, me sorprendieron porque precisamente hicieron un poco lo que cuentas, ¿no? De invitaron a gente mayor precisamente para explicarnos ellos in situ en espacios donde no existía ya nada, cómo era, qué había, qué recordaban y cómo se retrotraía todo ese tipo de memoria. La verdad que fue una experiencia muy potente, efectivamente, y enriquecedora desde el punto de vista cultural y social. Y bueno. Y claro, hemos hablado de, esto es una experiencia totalmente a pie de calle, ¿no? Pero el siguiente nivel, ayer estamos hablando de rescates, hoy hemos estado hablando esta mañana de instituciones, ¿no? El tema de espacios, el crear un museo, un espacio abierto, etcétera. El siguiente paso que yo creo que puede ser interesante de analizar es la exposición, ¿no? Y para ello me voy a retrotraer un momentito a lo que ya hizo Laura desde Valladolid en el 18. Tenéis aquí algunas fotos que me ha cedido de la exposición que hizo sobre su proyecto de Valladolid con carácter. A ver, súper interesante, multidisciplinar en todos los ámbitos. Y lo que han hecho recientemente nuestros compañeros de Lisboa, que hay la suerte de escucharles y conocer todo el proyecto de Letrería Galería, que a pesar de la pandemia y todo, pues consiguió montar la exposición, que es todo un logro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, en la mesa teníamos a Alberto con Paco Graco, que el año pasado montaron la exposición, ¿no? Junto con Jacobo y demás, de Paco Graco, y en la cual muchos fuimos a la jornada de clausura y que fue el germen de todo este sarao que acabamos de montar ahora mismo, ¿no? Y bueno, yo aquí, Alberto, me gustaría conocer un poco vuestra reflexión desde el punto de vista expositivo, ¿no? ¿Cómo conceptualizasteis todo el tema de la exposición? Si creasteis algún tipo de discurso, ¿cómo crees tú que este tipo de exposiciones se ha de generar? Nuestra vocación era hacer una exposición muy popular, muy populista, muy accesible. No teníamos ninguna ganas de hacer algo que fuera para profesionales, ni siquiera para aficionados, sino que pudiera ir cualquiera. De hecho, gente como Juan Nava, que fue a verla, decía, yo es que no entiendo vuestro proyecto. O sea, lo decía con amor y con alegría, como diciendo, porque tenéis un montón de rótulos de plastiquillo que no tienen mayor valor, ¿no? Y es verdad que para nosotros la expo siempre será una herramienta como lugar de encuentro. O sea, más crear un espacio que crear un discurso. Más crear una conversación que crear una teoría o una... Entonces, casi todos, 48 de 60 así teníamos entonces, y los metimos ahí en esa sala, que también es una sala súper popular, que tiene el acceso como totalmente directo desde la calle,
bueno, la manera más accesible posible. Y si bien estuvo solamente 4 semanas, de las cuales una de ellas fue la Semana Santa, la que estuvo abierta 3 semanas, hubo gente que iba a diario. Y es una de las exposiciones más visitadas de la historia de esa sala, que es muy popular, ya digo, es totalmente accesible. Y lo que más nos gustó fue esa cuestión, ¿no? De que la gente iba allí a charlar. No iba a hablar de los rótulos, sino de su vida. Había gente que se ponía delante del rótulo de su tienda todos los días y contaba, pero no sobre el rótulo o sobre su comercio, sino sobre el barrio, sobre la época, sobre política, sobre memoria. Lo que más nos interesó fue que se hablaba de muchísimas cosas que ni esperábamos, que no tenían nada que ver. Por ejemplo, un señor venía que nos estuvo contando que había sido pianista en Watts, en salas de fiestas. Era un representante del jazz español de la posguerra, que realmente es muy pequeño. Y no había ahí ningún tipo de rótulo que tuviera que ver con salas de fiesta, ni con jazz, ni con música, ni nada. Pero él, viendo los comercios que reconocía, nos contaba su vida. Es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Pensar que cuando tú pones un rótulo en un lugar, te va a hablar de cosas que no sabes de las imprevisibles. Y eso creo que mola mucho. Por eso invito a que todo el mundo haga una muestra, por pequeña que sea, ese espacio de conversación que va a generar. Es decir, la verdad que yo como mis compañeros con los que estuvimos allí presentes, era alucinante ver entrar y salir gente y lo que dices tú, ¿no? Los comentarios que se generaban, era impresionante. Y además es algo que me llegó mucho porque creo que es un recuerdo vivo. Y en esa línea, quería preguntaros un poco a todos, en general, ¿serían las exposiciones temporales en nuestras distintas ciudades, nodos y demás, un caldo de cultivo para la creación de espacios permanentes? Y la segunda parte de la pregunta que quiero haceros lanzar es un poco con qué eje convivirían, es decir, ¿cómo lo veríais dentro del patrimonio, desde el patrimonio, historia, cultura, sociedad? Abro la veda. Bueno, yo creo que es un poco esa mezcla, ¿no? Yo pertenezco a una asociación cultural que, bueno, durante un tiempo estuvo poniendo en valor una cerveza de aquí de Jaén, que es lo más grande que hemos tenido, y creamos una exposición en el Museo Provincial, una de las salas temporales, durante casi 2 meses, y pasaba lo que con la que comentaba ya antes. La gente venía, antiguos trabajadores, gente de toda la vida que había tenido un bar, nos contaba sus experiencias. Participaron pintores, gente de escuelas de arte, gente reconocida y gente Nobel. Y aquello se convirtió, nos decían los vedeles del museo, que no habían tenido una exposición temporal con tantas visitas, casi 4.000 creemos. Y era eso, se creó ese germen a la hora de hablar y de contar vivencias de la ciudad. Ya no, pues incluso había rótulos, pocos, pero había, ¿no? Estamos en conversaciones con el mismo museo para crear ahí una temporada. Vamos a hablar con la directora la semana que viene, que bueno, es muy, muy abierta, ¿no? Y bueno, lo que hemos comentado también antes en relaciones institucionales, hay previsto un museo de la ciudad de Jaén aquí y sí que hay un hueco ya para llevar la rotulación, o sea que creemos que, y esa ya será permanente. Es lo que, bueno, pensamos que sí que es un buen germen a la hora de sobre todo que quien tiene la capacidad, el dinero o el espacio, a la larga vea que sí, que eso tiene que estar para la ciudad y para el patrimonio de la gente, ¿no? Málaga, Zaragoza, Laura. A ver. ¿Hay alguien ahí? Quería decir, ya que no habláis, y os lanzo la pregunta, porque ahora realmente como que las aseguradoras de incendios funcionan no como objetos sueltos, sino como una especie de constante, ¿no? De continuo. Como tú muy bien decías, una foto asegurada de incendios suelta no tiene valor, sino que los tiene todos seguidos. Entonces, yo creo que tampoco hay que pensar en museificar esto, siempre pensando que el mejor museo posible es la calle, ¿no? Sí. ¿Cómo pasa esto en el tema de seguridad de incendios, por ejemplo? La verdad que, como bien has dicho, y era una cosa que iba a comentar, que el museo real es la calle a pie de calle. Pero la verdad que luego hay otro nivel de concienciación y es un poco el tema de las publicaciones. Voy a compartir por aquí ya pantalla. Aquí está. Desde
desde el año 2001, como veis, ha empezado a emerger un tipo de publicación que se podría denominar casi catálogos, en muchos casos, de gráficos de lo que estamos haciendo a través de los blogs, de las redes y demás, ¿no? Lo que me gustaría saber, si este tipo de fuentes, que como veis, pues, está emergiendo exponencialmente, sobre todo en la última década. Este tipo de fuentes también es un eje de concienciación permanente y una puesta en valor de este tipo de patrimonio. Al primero que quiero preguntar es a Juan Nava, que nos cuente un poco su experiencia desde Letras Encontradas hasta ya casi el mítico libro de itinerarios tipográficos. Juan, por favor. Sí, bueno, el primero que se publicó fue el de itinerarios tipográficos, que fue a raíz del primer congreso de tipografía que se celebró aquí en Valencia. Yo estaba metido en la organización del congreso y, bueno, la directora Raquel Pelta, digamos que me encargó un poco el proyecto este, ¿no? Y, bueno, salió, en principio ella me pidió realmente hacer itinerarios, por lo que he comentado antes de mi carácter estrambótico, me negué en rotundo y entonces se me ocurrió hacerlo, estos itinerarios, hacerlos en forma de publicación, ¿no? Y el resultado un poco es este. Fotografié, y aquí también fue un poco el inicio por mi parte del proyecto que llevo desde el 2004. Empezó con esto, insisto, nada, por lo que hablábamos también antes de esta publicación, con los años que han pasado, pues no hace mucho hice otro recorrido para comprobar a ver lo que quedaba y lo que no quedaba. Y por desgracia, entre un 60 o un 70% de los rótulos que fotografié en el 2004 habían desaparecido. Ya no estaban. A partir de ahí, pues ya nos hacemos un poco una idea de, al menos aquí en Valencia, de la marcha que lleva esto, ¿no? Bueno, esto sirvió, a partir de ahí, pues también en el 2006 hice otra publicación mucho más modesta, que era un alfabeto, que fue cuando empecé ya a darle forma a la idea de digitalizar, empezar a digitalizar letras, y a partir de ahí continué con el tema ya que es el último libro que ha salido ahora, hace nada, 4 días, que es el de letras recuperadas, que hay así como unos 200 rótulos dibujados. Yo ya sé que aquí en esta mesa soy un poco el bicho raro porque, a ver, no es que no comparta, evidentemente lo comparto y estoy peleando desde el 2004 a mi manera, muy tranquilamente, poco a poco, con este proyecto de la recuperación y del que esto no se vaya del todo al traste. Pero bueno, yo lo enfoqué, mi proyecto lo enfoqué más como diseñador gráfico por el tema de la recuperación de las letras de esos rótulos, ¿no? Bueno, yo creo que también es otra forma también de rescate, pero me interesaba mucho más el aspecto de la forma de la letra y como en muchos casos ya estaban prácticamente perdidas, pues bueno, empecé con este proyecto y sigo con él y evidentemente seguiré y estoy en ello hasta que, bueno, pues me canse porque material tengo para aburrir y afortunadamente desde que estoy en Instagram pues también hay un montón de gente que me está mandando fotos de rótulos. Yo estoy encantado porque desde que estoy en Instagram veo que hay un montón de gente preocupada por esto. Compruebo también que muchos colegas y mucha gente que me empieza a seguir o a partir de las publicaciones estas, por lo que comentabais antes también, se han dado cuenta, ¿no? Y ven lo que antes no veían. Los chavales estos que estuve en este pequeño recorrido que hicimos por el casco histórico de Valencia, también incluso profesores, tengo que decirlo,
no se habían dado cuenta de muchos de los rótulos que les rodeaban alrededor de su escuela. Y bueno, pues eso también está muy bien, ¿no? Que descubran ahora todo esto y que a partir de ahí, pues, incluso gente que me envía, pues ahora no hago otra cosa que ver rótulos antiguos. Muy bien, de eso se trata también, ¿no? La labor. Y bueno, básicamente aquí veis un poco las fotos de las publicaciones y básicamente es esto, ¿no? En donde andamos metidos. No, hay ganas ya de tocarla y disfrutarla. Otra publicación que ha salido ya recientemente, ¿no? Viene desde Jaén y también viene un poco a seguir el mismo camino en el que hemos empezado a hacer todas publicaciones, ¿no? Esa especie de catalogación de memoria, de gráfica de nuestras ciudades. Jaén, pues contarnos un poquito cómo enfocasteis la publicación, qué ejes seguisteis y demás. Bueno, pues nosotros incluimos una selección de 34 rótulos, que como decía Alberto antes, también seguimos un poco tenemos un criterio un poco más populista, ¿no? Nosotros antes que el estético, que también está por ahí, pero en fin, pensamos que meter rótulos que les guste a la gente también, ¿no? La historia que le gusta a la gente. De hecho, metemos bastante texto también. Metemos siempre un textito con anécdotas o con una breve historia del rótulo y luego al final un parrafillo con la explicación a nivel tipográfico, ¿no? Con la descripción tipográfica. Pero en general la cosa es que llegue a la ciudadanía, ¿no? A la mayoría de la gente. Y en fin, nada, luego también el orden es alfabético, que eso lo cogimos del libro la idea del libro de Fede tuyo, para no meternos ni otros antes, sino simplemente alfabético por el orden del comercio. Y también metemos un poco el estilo que es, el material, el estado y el año del que procede. Entonces, sin más, la tipografía es La Pobla de Pez Patau, que es la tipografía con la que está maquetado el libro, no sé si se aprecia. Y bueno, es como un collage fotográfico, cada pliego son fotos, todas son nuestras o de colaboradores, ¿no? Y sin más, esta sería un poco la premier del libro, porque lo recogimos hace poco y a partir de la semana que viene empezaremos a entregarlo, que ya nos lo ha pedido bastante gente. Pues felicidades. Gracias. Y otro que también verá la luz es Rotuilla, desde Palma, Tony. Sí, lo que podéis ver vosotros, que yo no he podido ver en todo el rato, está ahí la maqueta. No sé, ¿la veis vosotros? Sí. Ah, pues yo no, pero bueno, me la sé de memoria. Es una maqueta, evidentemente. Quería ver cómo respiraba el libro que pedía yo de historias de cada comercio, aparte de las tipografías, los materiales, el año de que se abrió ese comercio, y además el reto del bilingüismo en Baleares, si uno quiere llegar a una subvención, pues porque has publicado en catalán, etcétera. O sea, llegando a la conclusión al final que seguramente me lo voy a producir yo mismo, no sé si a través de una plataforma o con mis ahorros, no tengo ni idea. Es todo, como os indicaba antes, empecé este año y es una labor de investigación constante. Por otro lado también, después yo no sé los de Jaén si las historias, claro, las consultáis online y aparecen artículos de periódico y en este caso hay amigas o amigos periodistas que han publicado mucho. Me planteo también la colaboración con esta gente, porque realmente los artículos son suyos y es de donde saco muchas veces toda la información. En fin, es todo Claro, hago las fotos, empecé en plan amateur, hago las fotos con móvil, con un iPhone 10. Eso tiene unas limitaciones, aunque sean muy buenas las cámaras ya hoy en día. Bueno, pues toda una serie de handicaps. Quería correr, me disteis mucha envidia a los de Jaén, y quería correr para la campaña de Navidad y dije, no, ni hablar. O sea, yo he maquetado muchos libros a lo largo de mi vida profesional y hay que dedicarles, son objetos muy valuosos y preciados, y hay que dedicarles con cariño. Ya claro, os diré qué pasa con el libro. La verdad que tiene también una pinta estupendísima.
has tocado un tema que es el rescatar las historias, ¿no? Y yo creo que este tipo de publicaciones que han empezado a salir ahora, que hemos empezado a lanzar, van más allá, como decían desde Jaén o decía Alberto, va al ámbito más popular, más social, más casi etnográfico y cultural de cada ciudad. El tema de rescatar la historia, ¿cómo lo habéis vivido? Es decir, porque hemos estado hablando de concienciación al principio y cómo a través del propio Safari la gente mayor es la que te puede aportar esa memoria colectiva, pero llega un límite que tienes que tirar de algún tipo de fuente, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en vuestro caso, desde Jaén? Bueno, de todo un poco, ¿no? Lo que decía Tony, hay veces que consultas, bueno, está todo referenciado al final del libro, ¿no? Pero hay veces que consultas prensa digital, prensa escrita, y lo más bonito, desde luego, han sido las experiencias en primera persona que nos han contado los dueños de los negocios. No todo el mundo está abierto a contarte su vida, ¿no? Hemos hecho muchas llamadas, hemos visitado muchos sitios, hay gente que, por ejemplo, en el caso del Bar La Barra, Carlos, el dueño, habla por los codos. Es una persona que sabe de historia popular de Jaén lo que no está escrito. Y, sin embargo, otras personas que, bueno, les tenías que sacar con sacacorchos la información por teléfono y hasta como que se molestaban. Pero es que tampoco había cosas que no estaban en redes sociales, ¿no? Una cosa que sí quería apuntar, y que eso, Fede, con tu libro lo consultamos, era el tema de fotos antiguas. Por ejemplo, de La Barra, las fotos son del dueño porque cuando era chico le gustaba la fotografía. Tuvimos esa suerte. Sí. Pero en el caso nos estuvimos planteando si usar fotos de internet sin autoría. Decidimos al final que no. Y vimos que tú, por ejemplo, no quiero hacer spoilers de tu libro, que ahora después supongo, pero sí que habías consultado algo histórico, ¿no? No vengo a hablar de mi libro esta vez. Como Umbral. Pero tú sí que, o sea, comprobamos que tú habías tirado de un archivo municipal y es lo que hicimos. Sí. Carlos se pegó buceando en fotos que a lo mejor teníamos en mala calidad de internet, que luego en el archivo había escaneos brutales, ¿no? Y bueno, lo hemos querido hacer bien sobre todo, ¿no? Sí, el tema, eso claro, va relacionado un poco con la mesa anterior, ¿no? Cuando entra el ámbito institucional, la verdad que te abre ciertas puertas que de otra manera igual no podemos llegar. Y en este caso, en mi caso, a la hora de hacer la publicación, y uno de los focos con los que llegué a la Concejalía en su momento de Cultura era el tener acceso al archivo gráfico de la ciudad. Era el foco que tenía puesto. Monté todo el proyecto y, bueno, aparte de que se convirtieron en patrocinadores institucionales de la publicación, efectivamente me abrieron la puerta del Centro de Documentación de Imagen de Santander y la verdad que se podría publicar un libro solamente con todo lo que encontraba. Pero claro, como vosotros, ¿no? Llega un punto en el que tienes que cortar, que limitar y no todo eso. El momento que tenéis la puerta abierta es una maravilla y aparte de referencia cultural y social e histórica, pues un aporte de valor brutalísimo. Sí, en mi caso... Sí, habla. No, que en mi caso lo que me estoy planteando para no elaborar tochos de 300 páginas es pues ser un poco más ágil y dividir pues esta primera, lo que me estoy planteando es hacer un Palma 1, o sea, solo de la capital. Después el Palma 2 lo puedo alternar con fotos antiguas, que eso requiere ya echar mano de un buen archivo. Parforana le llamamos a toda la parte de los pueblos no toco, yo claro, por las limitaciones que hay entre islas me dedico pues solo a Mallorca, entonces es apasionante también pensar que eso puede ser una publicación, una colección, mejor dicho, de publicaciones pues por capítulos. Yo creo que eso engancha a cualquiera, es algo comercial porque queremos vender, lógicamente. Bueno, bien. Se me olvidó comentar una cosa a raíz de lo del archivo, cuando lo han comentado desde Jaén, y es que en mi caso yo también he tenido la suerte de encontrar a una persona que ya a principios de los 90 iba fotografiando comercios de la ciudad. Cuando conocí el proyecto me empezó a mandar parte de su archivo y tengo pendiente el ir, cuando la pandemia nos deje y todo esto,
ir a su casa a ver el archivo fotográfico que tenga él para utilizarle como recurso histórico. Claro, eso es lo que hablamos, ¿no? La concienciación, cómo va llegando en los proyectos, va capilando y la verdad que te abre este tipo de colaboraciones, puertas y demás que igual de otro modo no llegaría. Y para terminar un poco el tema de publicaciones, antes de entrar al final, a unas reflexiones finales, es verdad que estamos hablando de publicaciones en el sentido tradicional, ¿no? Que es a través de los libros. Pero también hay otra vía de publicación que es a través de los pósters, de pegatinas, de otro tipo de recursos gráficos que nos pueden ayudar un poco a abrir esa conciencia y aparte de decorar y que quede precioso en la casa, pero darle ese valor cultural y social que estamos buscando, ¿no? Aquí tenemos el póster que han hecho desde Málaga y bueno, y algunos otros tipos de recursos, ¿no? Contadnos un poquito qué feedback tenéis a través de este tipo de soporte desde Málaga. Pues, por ejemplo, nosotros empezamos, este es el segundo póster que hemos hecho, hicimos uno hace unos cuantos años y todo fue porque empezamos, como todos, empezamos haciendo fotos, tal, y cuando pasamos a dar el salto a vectorizar y demás, aprovechamos como un reto que hay en Instagram, que es 36 días de tipografía, y lo hicimos, entonces planteamos hacer en el que cada día la gente sube, pues cada día toca una letra del abecedario y nos pareció buena idea hacerlo con distintas letras de los rótulos que encontrábamos por la ciudad. Entonces, pues la verdad que fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo, sobre todo porque hay letras que encontrábamos muchas letras por ejemplo, la A, teníamos muchas opciones y había otras letras que costaba un poquito. Pero fue muy guay y entonces la primera vez lo hicimos así y la siguiente vez lo hicimos como, o sea, aparte de vectorizar, enseñábamos la fotografía, lo ubicábamos, fotos de detalle y tal, y a la gente pues como que le gusta bastante y sobre todo un poco también lo que decíais vosotros de que la gente cuando le contamos el proyecto, nos ven o lo que sea, dicen, joder, ahora de pronto paso por esta calle y me fijo en este rótulo que antes ni lo veía, no sé qué. Y a ver, el feedback siempre, pues en general es muy bueno y es bastante guay. También otras piezas, por ejemplo, que hicimos fue como queríamos hacerlo en otros soportes, ¿no? Siempre nos gusta buscar experimentar un poquito y tal. Y ahí probamos en hacer en azulejo las distintas letras y un poco por recuperar, o sea, a nosotros nos gusta, aparte de sacarlo en póster y tal, que el típico imán de nevera que todo el mundo se lleva de las ciudades, pues ¿por qué no hacerlo con las letras de los rótulos y tal? Y entonces, pues probamos a hacerlo en los azulejos esos que aparecen ahí, le planteamos un imán por detrás y también a la gente le pareció una buena idea, no sé. Y otra de las actividades que hicimos, que es la imagen que sale ahí de Victoria, de la ponencia de Málaga Type, fue una colaboración con ilustradores de Málaga en la que hacían como reinterpretaciones de rótulos. Y bueno, nos llegaron como cosas muy locas, desde cosas en 3D, como cosas más planas. Pero la verdad es que era guay como contar con gente de otros campos cómo veían esos rótulos. Era como una reinterpretación, ¿no? En la que lanzamos a través de redes sociales gente que le interesara reinterpretar, colaborar con el proyecto y nos llegaron cosas muy guay que además al final nosotros es muy distinto cuando alguien coge algo que tú haces y le da una vuelta, ¿no? Entonces, como interesante, igual que lo mismo que nos pasa cuando vemos cómo lo hacen los compis de otras ciudades, al final es todo inspiración, ¿no? Y es todo, vamos hacia un mismo camino, pero se ven como distintas maneras de plantear esta historia que al final está muy guay.
¿no? Y luego está el ya casi mítico póster que se hizo con motivo de la exposición de Paco Graco, de la que, vamos, yo creo que prácticamente todos tenemos nuestra copia guardadita en oro en paño y que pone un poco en valor todo este material gráfico, ¿no? Este paisaje visual que se crea de tipografías, colores y demás. Y bueno, ya vamos llegando un poco al tiempo límite y para ir concluyendo un poquito esta mesa, sí que me gustaría lanzaros a todos ya y sobre todo los que menos habéis hablado, unas preguntitas para, oye, que debatamos un poquito. Voy a dejar de compartir un momentito de pantalla, chicos. La primera es, está claro que todo este tipo de vías que estamos utilizando, que van desde las redes sociales hasta las publicaciones, nos están calando un poco en la gente, ¿no? Está llegando, estamos rescatando una memoria que está desapareciendo. ¿Vosotros cómo lo percibís realmente? Pues, por ejemplo, nosotros intentamos no vivirlo desde un punto negativo. Obviamente tiene sus consecuencias negativas, pero sobre todo no vivirlo desde el drama. Al final es una evolución, ¿no? O sea, es como las cosas evolucionan. Es verdad que nos gustaría que todo rótulo y toda parte histórica que se pueda quedar se quede, pero dentro de que hay que concienciar y todo eso, es un poco una evolución que obviamente en nuestras manos puede estar el concienciar a la gente para que eso se cuide, pero que al final es como un poco lo que se comentaba antes, nos gusta más el revivir como la historia, lo que se pueda quedar que se quede, mantener, ¿no? O recuperar mediante un rescate y que se quede el archivo. Pero al final es como que lo que nos gusta es sobre todo eso, la historia, el conocer gente, que la gente nos cuente, que no sé, aparte también el que nos cuente un poco las conexiones, los hilos que te hace, como que te llevan, estos proyectos te llevan a conocer gente nueva también, a otros puntos de vista y es como bastante guay. Zaragoza, por ejemplo, Laura. Yo, en mi caso, lo he vivido como una experiencia bastante curiosa, porque lo que empezó siendo una cuenta de Instagram, que era prácticamente una colección personal, resulta que ha ido generando cierto interés y al final te escribe gente que es de fuera de Madrid y se interesa por estas cosas, y creo que al final de lo que se trata es de que la gente encuentre interés en los elementos que hacen que su ciudad sea diferente de las demás, ¿no? Porque al final lo que llevamos hablando 2 días es que es una pena que todas las ciudades se vayan convirtiendo más o menos en lo mismo, ¿no? Por culpa de las franquicias, por culpa de la uniformidad estética, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es eso, ¿no? De generar cierta curiosidad en la gente, aunque sea a través de una colección de Instagram, para que la gente se vaya fijando en ese tipo de elementos, ¿no? Sí, sobre todo pues estamos muy orgullosos, ¿no?, de introducir ese gusanillo y ese interés por la estética y por el rótulo en la gente, y bueno, llegar incluso a que la gente lo valore tanto que quiera uno de este tipo para su negocio. Porque aquí, por ejemplo, en Zaragoza sí que tenemos constancia de algún tipo de negocio que ha vuelto al rótulo antiguo y ha invertido en tener un buen rótulo y una buena estética para su negocio. Ya para concluir, voy a lanzar la pregunta que va vinculada con un tema que tocamos ayer, el de robar, no robar. Que no nos digan robar, sino custodiar de algún modo. Pero este tipo de acciones que hemos desarrollado o estamos haciendo, nos abre la veda para que exista un expolio al mostrar este tipo de objetos como, digamos, entre comillas, o joyas, a veces ocultas, que ya de por sí ya se están vendiendo, lo conocemos, ¿no?, con casos de segunda mano y tal, pero el encima mostrarlas, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Es decir, ¿hay un riesgo máximo de apertura o es mejor mantenerlo en un primer plano, pero, no sé,
es una reflexión que a mí, por lo menos, a través del proyecto y las redes sociales, me obliga muchas veces a no mostrar ciertas cosas para prevenir esa desaparición. No sé cómo lo veis vosotros por ahí. Todos, en general, podéis hablar Sí. ya todos, antes de concluir. Sí, me parece peligroso, realmente, porque los objetivos que nosotros tenemos no son absolutamente los objetivos del resto de la gente o no sé, el tanto por ciento, evidentemente. Se hablaba ayer del arquitecto que vivía en el primer piso que se quería quedar con el rótulo. Me supo un poco mal el demonizar ese tipo de inquietudes, porque ese arquitecto pues que quiere el rótulo para su casa y para decorarla. Lo valora de otra manera, diferente a la que hacemos nosotros. Yo por ahora ni me he planteado el montar ningún museo, ninguna exposición, no tengo ni tiempo, ni sitio, ni medios para eso, pero creo que es un riesgo que hay que asumir. Creo que es inherente a la labor, o sea, instruyes y enseñas a la gente. Creo que es más positivo lo que puedas aportar a la gente que el riesgo de un tanto por ciento de rótulos que desaparezcan, que al final, si le sigues la pista, pues aquí en Palma al menos, pues uno de los pollas al asta aquí al lado de casa pues ha terminado en un bar, y otro que no pude comprar, no sé dónde está, pero algún día saldrá. Entonces creo que eso es inevitable. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Alguien más? Yo creo que hay una cosa potente de esto de los rótulos, que siempre lo digo, que despliega cosas que no tenemos ni idea a dónde van. Manifiestamente podemos discutir sobre el expolio o no expolio, todas estas cuestiones, y creo que estamos todos de acuerdo que donde peor están es en la basura. Y a partir de esa cuestión, ¿por qué se tiene a la basura cosas que tienen valor? Es que nosotros estamos leyendo mucho cómo se ha construido la idea de patrimonio, ¿no? Hay unos carteles muy bonitos que ha sacado ahora un artículo de Editorial La Felguera en su blog que se llama Agente Provocador, que sacó la República durante la Guerra Civil, que decían: no destruyas nada de lo que te encuentres. Básicamente el mensaje era ese, ¿no? Como, si algo te gusta, no te lo quedes. Si algo te gusta, no lo rompas, ¿no? Y es manifiesto que al generar ese valor, siempre que se genera un valor X de algo, ese valor se puede convertir en dinero, pero también es valor social. Entonces me parece que generar el valor vía catalogación, difusión, valoración, evidentemente es bueno. La cuestión es ver quién y cómo se distribuye ese valor. Pero primero generarlo, porque es que hasta hace muy poco no tenían ningún valor los rótulos. Como no lo tuvieron las iglesias románicas al principio del siglo XX, cuando se vendieron al Metropolitan Museum por 100 pesetas, literalmente, ¿no? Las iglesias extramuros. Entonces me parece que hay que generar el valor, y luego con el valor que se genere, pues hay que ver cómo se distribuye, cómo se redistribuye, cómo se gestiona, pero primero generar el valor. No, la verdad que este tema, además con todos los que somos, daría para mucho debate, pero ya estamos fuera de hora. Y nada, agradeceros a todos la participación. Un placer trabajar con vosotros codo con codo en este objetivo de salvaguardar una parte de nuestro patrimonio local. Y nada, ya damos paso para que esta tarde la gente se anime a participar en las mesas de trabajo y podemos ir sumando muchas sinergias, compartiendo experiencias, y ¿no? Que aproveche la comida y que esta tarde seguimos online, pero nos veremos por aquí. No me dejéis solos en los grupos, no me dejéis solo en los grupos. Ahí estaremos. Nadie se va a echar la siesta. A través de la web y claro, Zoom, entonces, y ahí tenéis todos los enlaces.